Me enteré que mi pareja presta servicios sexuales a mis espaldas. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos. Comencé a notar cosas extrañas semanas antes de que me diera cuenta de lo que realmente estaba pasando. Pequeños detalles, cosas que solo el tiempo, en su lento avance, logró desvelar. Las miradas fugaces de su teléfono, las veces en las que se alejaba de mí cuando llegaba a casa, sus excusas para no salir o para cancelar planes de último minuto. No era nada evidente, pero había algo en su actitud, en cómo cambiaba sin que yo pudiera entender por qué, que me mantenía alerta. Al principio, me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico. Quizás estaba buscando algo que no estaba allí. Tal vez simplemente estaba cansado, o tenía problemas en el trabajo que no quería compartir conmigo. Pero cada vez que la veía en silencio, cada vez que me sentaba junto a ella y sentía que algo estaba distante entre nosotros, mi mente no podía evitar buscar explicaciones. Quizá era la vida misma, el desgaste de la rutina, el paso del tiempo. O quizás era algo más. La primera gran señal ocurrió una noche cuando me desperté en medio de la madrugada y vi su teléfono iluminado en la mesa de noche. Estaba tan cerca que no pude evitarlo. La tentación fue más fuerte que la razón. Decidí mirarlo, no por desconfianza, sino por ese impulso inquietante que no sabía cómo controlar. Al principio no vi nada raro, hasta que entré en su aplicación de mensajería. Vi un mensaje de un número desconocido. Algo sobre a las 9, como siempre. Y una foto. No pude evitar abrirla. Era una imagen de ella, aunque no en un contexto íntimo, sino en una esquina de lo que parecía un bar, con una sonrisa distante, como si estuviera esperando a alguien. No estaba seguro de qué pensarlo. El mensaje seguía siendo ambiguo. Pero algo en mí ya no podía ignorar lo que había encontrado. Y entonces, al día siguiente, me encontré buscando más pistas. Revisé su ropa, sus bolsas, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre lo que estaba pasando. No encontraba nada directamente comprometedor, pero cada vez que revisaba sus redes sociales, me sentía como si algo estuviera a punto de desmoronarse, como si cada imagen que veía en su perfil estuviera hecha para ocultar algo más. Las semanas pasaron y las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Las veces en las que salía sin darme detalles de a dónde iba, las veces que decía estar ocupada pero no quería contarme qué estaba haciendo. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, su respuesta siempre era la misma: sí, todo bien, solo he estado ocupada. Una noche, decidí seguirla. Sabía que esto no estaba bien, que mi desconfianza me estaba llevando a un lugar peligroso, pero no podía detenerme. La vi salir, como tantas otras veces, sin decirme nada más que un rápido "nos vemos más tarde". La seguí a una distancia, y pronto me encontré frente a un hotel, uno que nunca habíamos visitado, uno que nunca había mencionado en ninguna conversación. El corazón me latía con fuerza, y no pude hacer otra cosa que esperar. No sabía si quería saber la verdad, pero algo dentro de mí me dijo que lo tenía que hacer. Vi cómo entraba al hotel. Lo que hizo después no lo vi con mis propios ojos, pero en mi cabeza se dibujaba el escenario. Sabía que algo estaba sucediendo, algo que no podía entender. Esa noche, mi mundo cambió. La mentira, o lo que yo había creído que era una mentira, comenzó a desenredarse. Cuando ella regresó a casa, se comportó como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. Su sonrisa era la misma, su voz igual de suave, pero en su mirada había algo distinto. Como si estuviera consciente de lo que sabía, aunque no lo dijera en voz alta. La distancia entre nosotros se volvió palpable, y aunque no me lo hubiera confesado, sabía que había algo más grande que el silencio que nos envolvía. El siguiente paso fue inevitable. Esa misma semana, encontré otro mensaje. Esta vez, un intercambio de textos que me hizo el corazón se me detuviera por un instante: mañana a las 8, como siempre. No era una conversación común. No era un amigo. Sabía que lo que estaba pasando era más de lo que mi mente había intentado negar. El dolor era indescriptible, pero aún no podía enfrentarla directamente. No sabía cómo. Estaba paralizado,
como si un peso invisible me estuviera atrapando. Me preguntaba por qué lo estaba haciendo, qué había hecho mal, si había algo que había dejado de ver, algo que había ignorado por tanto tiempo. Pero la verdad se fue abriendo paso a través de mis pensamientos, y aunque no podía confirmarlo por completo, mi mente me decía que lo que estaba sucediendo era exactamente lo que temía. No quería hacerle las preguntas que me rondaban, pero el deseo de saber más, de entender todo lo que estaba pasando, comenzó a consumir mi mente. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Cómo había llegado a este punto? Estaba atrapado entre mi miedo a perderla y el dolor de saber que, tal vez, ya la había perdido. La duda ya no era solo una sombra en mi vida, se había convertido en un monstruo que me perseguía a todas partes. Cada vez que la veía, algo dentro de mí se retorcía, como si el universo me estuviera enviando señales de que algo estaba mal, de que algo estaba irremediablemente roto. No podía dejar de pensar en las noches en las que salía sin darme detalles, las veces en las que sus excusas eran demasiado vagas y como siempre se apresuraba a apagar su teléfono cuando estaba cerca de mí. Mis sospechas se fueron transformando en certezas a medida que el tiempo pasaba. Decidí seguir investigando, aunque sabía que me estaba arriesgando a perderme en un laberinto de dolor y mentiras. Una noche, decidí que lo enfrentaría todo de una vez. La vi salir de casa, con la misma excusa de siempre, voy a ver a unas amigas. Y entonces la seguí, sin decirle nada. La vi entrar en el mismo hotel, el mismo al que había ido semanas antes, y mi corazón se detuvo. No era paranoia, no era una coincidencia. Mi peor miedo se había hecho realidad. Al día siguiente, el peso de la duda era insoportable. El miedo de lo que estaba por descubrir me paralizaba, pero aún no podía confrontarla. No podía reunir el valor. Sin embargo, mi cuerpo me hablaba de maneras que no podía ignorar. Me sentía más cansado, más agotado, más ansioso. Mis nervios estaban al límite, pero lo peor llegó cuando empecé a notar algo en mi salud. Durante las últimas semanas, empecé a sentir un malestar extraño. Dolor en la zona baja del abdomen, picazón y molestias que no podía ignorar. Primero pensé que era estrés, o tal vez algo relacionado con el trabajo, pero cuando los síntomas empeoraron, supe que algo no estaba bien. Fue entonces cuando decidí ir al médico, aunque en el fondo sabía que no quería escuchar lo que me iba a decir. La visita fue más amarga de lo que imaginé. El médico, después de hacerme varias preguntas y realizar un análisis de rutina, me dio el diagnóstico. Infección de transmisión sexual, dijo sin rodeos. Mi mente dio un vuelco. No podía procesarlo. ¿Cómo podía estar sucediendo esto? Me sentí completamente destrozado. Estaba enfermo, y lo peor era que sabía exactamente cómo había llegado hasta allí. Había sido ella, mi novia, la persona con la que pensaba compartir mi vida, la que había estado viviendo una doble vida, y ahora yo pagaba el precio. El médico me explicó los detalles, cómo podía haberse transmitido, qué tratamiento seguir, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. No podía pensar en otra cosa que no fuera en lo que acababa de descubrir. Mi cabeza daba vueltas y vueltas, intentando juntar las piezas de lo que estaba sucediendo, pero todo se volvía más confuso a medida que avanzaba. La verdad estaba más cerca que nunca y ahora ya no podía ignorarla. Había dejado que mis dudas se acumularan hasta que la realidad me golpeó con toda su fuerza. El dolor no solo era físico, sino emocional, una herida profunda que se abría con cada pensamiento. No solo había sido engañado, sino que ahora, además, mi salud estaba comprometida por algo que había sido causado por ella. El siguiente paso era claro, pero aún así me paralizaba. ¿Cómo iba a enfrentarla? ¿Cómo podía preguntarle sobre todo esto sin destruirlo todo? Y lo peor de todo, ¿cómo podría perdonarla? ¿Podría siquiera perdonarme a mí mismo por haber sido tan ciego, por haber ignorado las señales hasta que la verdad me alcanzó de la forma más dolorosa posible?
A medida que los días pasaban, mi mente estaba atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. El miedo, la rabia, la tristeza, la vergüenza. Cada vez que pensaba en ella, cada vez que veía sus ojos, recordaba las mentiras que me había dicho y las veces que había mirado hacia otro lado, por miedo a lo que podría descubrir. El dilema ahora era claro: enfrentarlo todo, o seguir viviendo en una mentira que me estaba devorando por dentro. La angustia en mi pecho crecía con cada día que pasaba, y aunque sabía que tenía que confrontarla, había algo en mí que aún no encontraba el coraje para hacerlo directamente. Los días transcurrían lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido, y cada vez más me encontraba atrapado en mi propia mente, pensando en lo que estaba por venir. La verdad, aunque dolorosa, era algo que ya no podía ignorar. Sabía que el siguiente paso era inevitable. Cuando vi el mensaje de texto esa mañana, un mensaje con una dirección y la confirmación de una hora, supe que había llegado el momento. La cita no era con cualquiera. Esta vez era con alguien que yo conocía bien, mi padre. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de lo que estaba a punto de descubrir, de lo que estaba por enfrentar. Había estado ignorando las señales durante tanto tiempo, pero ahora, todo parecía encajar. Ella había estado viéndolo a él, y no solo eso, sino que su engaño se extendía más allá de lo que había imaginado. Recuerdo que esa tarde estaba fuera, cuando vi a mi padre salir de su casa, y fue entonces cuando decidí que lo seguiría, que sería yo quien finalmente desvelara la verdad. No me importaba lo que fuera a encontrar, no me importaba cómo me haría sentir. Estaba preparado para enfrentarlo, aunque no sabía cómo iba a poder soportarlo. Estaba envenenado por la rabia, por la angustia, por la vergüenza, pero no podía dar marcha atrás. Sabía que si no lo hacía ahora, nunca podría vivir con la incertidumbre de lo que me estaba sucediendo. Decidí ir al lugar donde sabía que se encontrarían. La dirección que había visto en su teléfono me llevó a una cafetería apartada, de esas que uno nunca frecuenta. Un lugar tranquilo, pero lo suficientemente apartado para que no levantara sospechas. Me estacioné en la acera, esperando, sintiendo como si todo mi cuerpo estuviera al borde de un colapso. Cada segundo que pasaba me parecía una eternidad. Finalmente, los vi llegar. Ella apareció primero, y mi estómago se encogió al verla. Su caminar, su sonrisa, todo en ella parecía tan normal, tan fuera de lugar. Miró alrededor, buscando a alguien, y luego lo vi, mi padre. Él llegó poco después, con una sonrisa en su rostro, la misma sonrisa que había usado tantas veces en su vida, una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Me quedé observando desde la distancia, sin poder moverme, sin saber qué hacer ni qué pensar. Mi mente no podía procesarlo, pero mi corazón lo entendió de inmediato. Mi padre, la persona que siempre había admirado, la persona que había estado a mi lado en los momentos más difíciles de mi vida, estaba allí, con ella. Estaba con la mujer que yo pensaba que amaba, la mujer que me había hecho creer que todo estaba bien, que me había mentido durante todo este tiempo. La escena frente a mí era como una película que no quería ver, pero que no podía dejar de mirar. Ellos se sentaron en una mesa cerca de la ventana y pude ver cómo ella se inclinaba hacia él, cómo sus ojos brillaban con complicidad, cómo reían de algo que solo ellos entendían. Cada gesto, cada palabra, me confirmaba lo que ya sabía: mi vida, mi relación, mi mundo entero, estaba basado en una mentira. Un nudo se formó en mi garganta, y por un momento sentí que todo el aire se escapaba de mis pulmones. Mi cuerpo temblaba, pero no podía apartar la vista de ellos. No podía dejar de ver lo que estaba sucediendo. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo pudo mi padre, el hombre que siempre había sido un pilar en mi vida, hacerme esto? ¿Cómo había podido ella engañarme de una forma tan cruel, con alguien tan cercano a mí, con alguien a quien confiaba mi vida? No tenía respuestas.
Solo tenía dolor, confusión y una ira tan profunda que me quemaba por dentro. Finalmente, después de lo que parecieron horas, ella se levantó de la mesa y mi padre la siguió. Los vi alejarse juntos, saliendo del café, y mi corazón latía tan fuerte que me sentí mareado. La escena frente a mí no solo había destruido mi relación con ella, sino que también había fracturado algo mucho más profundo, algo que no sabía si podría reparar jamás. Mi confianza, mi fe. En las personas que amaba, todo se había desmoronado en un instante. Me quedé allí, inmóvil, en silencio, observando cómo se alejaban. Las lágrimas amenazaban con salir, pero no pude dejarlas caer. No en ese momento. Necesitaba enfrentar la verdad. La verdad que no podía negar, la verdad que ahora me estaba consumiendo. Y en ese instante, supe que tenía que tomar una decisión, confrontarla. Confrontar a mi padre, o seguir viviendo con esta angustia silenciosa. Pero una cosa era clara, mi mundo ya no sería el mismo. La decisión no fue fácil, pero cuando vi a mi padre caminar junto a ella, la ira y el dolor se apoderaron de mí con una fuerza tal que no pude pensar en otra cosa que no fuera confrontarlos. No podía seguir viviendo con la angustia, no podía seguir ignorando lo que había presenciado. Sabía que nada de lo que hiciera cambiaría lo que ya estaba roto, pero necesitaba hacer algo, necesitaba escuchar la verdad de sus bocas, aunque fuera la última vez que pudiera mirarlos a los ojos. Decidí acercarme a ellos, aunque cada paso que daba hacia la salida del café sentía que me hundía más. Mi cuerpo temblaba, mi respiración era entrecortada. Cuando llegué a la esquina y los vi parados en la acera, hablando con una complicidad que me hizo querer apartar la vista, sentí que todo lo que había sido se desmoronaba aún más. Mi padre fue el primero en verme. Al principio no pareció sorprenderse, pero sus ojos, esos mismos ojos que siempre me habían dado seguridad, ahora solo mostraban miedo. Ella, en cambio, no se atrevió a mirarme. Simplemente se quedó allí, en silencio, como si ya hubiera aceptado lo inevitable. El momento que temías ha llegado, ¿verdad?, le dije a mi padre, mi voz temblando, pero firme. Él no respondió de inmediato, y cuando lo hizo, su voz se quebró. Hijo, no sé qué decirte, no sé qué decirte, le grité, la rabia estallando de mi pecho. ¿Cómo pudiste hacerme esto, papá, con ella, con ella? Miré a mi novia, ya sin palabras, y sentí que una parte de mí ya la había perdido para siempre. El daño era irreversible. Mi padre intentó dar un paso hacia mí, pero me aparté. No podía soportar su cercanía. Él, el hombre al que siempre había admirado, el hombre que me había guiado, ahora estaba frente a mí como un extraño. No fue así, hijo. Lo siento. Estaba perdido, no supe cómo manejar la situación. Ella me buscó, no sé cómo pasó, no sé cómo pasó, repetí sus palabras, riendo entre sollozos. ¿De verdad me estás diciendo que no sabías lo que estaba pasando, que no sabías que estabas destrozando todo lo que habíamos sido? Ella, finalmente, alzó la vista hacia mí, y sus ojos no mostraban remordimiento. Solo vacío. Te lo iba a decir, pero no pude, murmuró con una voz fría. Ya no había vuelta atrás. La verdad golpeó con más fuerza de la que hubiera imaginado. Todo lo que había creído que teníamos era una farsa. Cada palabra que ella me había dicho, cada gesto, cada promesa, se disolvieron en ese momento. No había amor, no había confianza. Había mentiras, había engaño, había algo mucho más oscuro que yo nunca había visto. Quedé ahí, paralizado, mirando a los dos. Ellos dos, mi padre y mi novia, juntos en su traición. Y sentí como la rabia se transformaba en algo más frío, más distante. Ya no sentía dolor, ni furia. Solo vacío. Ya no quedaba nada de lo que fui. Mi padre trató de acercarse nuevamente, pero me aparté de nuevo. No quiero escucharte, no quiero verte,
le dije, mis palabras cortadas por la furia. Ni a ti ni a ella. La miré una última vez antes de darme la vuelta. Aquel que había sido el amor de mi vida ya no era nada para mí. Y él, mi padre, el hombre que había admirado durante tantos años, ya no era más que una figura distante, irreconocible. La traición no solo me había destrozado a mí, sino que había desmoronado todo lo que creía sobre el amor y la familia. Caminar lejos de ellos fue lo más difícil que hice. Pero mientras lo hacía, sentí que, por fin, algo dentro de mí se rompía para siempre. Ya no era el mismo. No lo sería nunca más. Al llegar a casa, ya no me sentí más como el hombre que había sido. El silencio era ensordecedor, y todo lo que había antes de esa tarde me parecía lejano, como una vida que ya no me pertenecía. No quedaba nada más que un vacío profundo, uno que ni el tiempo ni las respuestas podían llenar. Y así, de una manera dolorosa e irrevocable, entendí que lo que había sido mi vida se había desmoronado, y con ello, cualquier esperanza de recuperar lo que había perdido. Ya no podía volver atrás. Y no había final feliz que pudiera escribir en esa historia. No te olvides de darle like y suscribirte para más videos.